muy buenas tardes a todos mis hermanos. ¿Cómo estamos? Bien. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por darme esta oportunidad de poder compartir un poco de la palabra del Señor. Quiero desafiar varios de sus pensamientos hoy día con la pregunta, por lo menos las dos preguntas que vamos a estar presentando en este seminario. Son preguntas muy interesantes y lo primero que quiero preguntarles para que ya vamos comenzando con el tema: ¿quiénes de los que se encuentran acá han oído hablar de Ptolomeo o de Copérnico? ¿Alguien ha escuchado hablar de Ptolomeo, de Copérnico? Algo, ¿cierto? ¿Qué es lo que conocemos? Si podemos avanzar con la diapositiva, por favor. ¿Conoce usted a Ptolomeo, a Copérnico? ¿Algo? Por lo menos lo que podemos decir es que ellos fueron dos grandes astrónomos de los siglos pasados. Ptolomeo dijo, para poder explicarte un poco, Ptolomeo dijo que la Tierra era el centro del universo y que todos los planetas, que todos los cuerpos celestes y estrellas giraban en torno a la Tierra, lo que se llamaría hoy en día la teoría geocéntrica. Eso es lo que Ptolomeo propuso. Por muchos siglos eso fue ley. Planetas y demás cuerpos celestes con un único centro que era la Tierra. Copérnico, por el contrario, Copérnico contradijo todo esto. Y Copérnico nos propuso la teoría heliocéntrica, que no es la Tierra el centro del universo, sino que es el Sol el centro del sistema solar, y que todos los planetas y cuerpos celestes giraban en torno al Sol. Esto fue una revolución en los siglos pasados, ya que las ideas de Ptolomeo estaban arraigadas profundamente en el mundo de aquella época. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy usando esta analogía? Porque yo estoy completamente convencido que hoy en día existen los nuevos Ptolomeos. Hoy en día todavía existen los nuevos Ptolomeos, que piensan, que creen, que sienten que ellos son el centro del universo, que ellos piensan que todo lo demás gira alrededor de ellos, ¿cierto? Eso nos va a mostrar, por favor, la próxima diapositiva, ¿cierto? Son los nuevos Ptolomeos, que creen, que profesan, que sienten, que creen que ellos son el centro del universo. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿es el hombre, somos nosotros el centro del universo? ¿Son nuestras prioridades, son nuestras necesidades el centro del universo? Debemos pensar un poco, quiero hacerte meditar un poco en esto, porque si miramos hoy en día las ciencias del saber, si miramos hoy en día la psicología, o miramos las nuevas religiones, o miramos las nuevas tendencias de este mundo, ¿qué es lo que este mundo quiere hacernos convencer a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo más importante en este mundo? Si quieres me puedes ayudar, puedes responder conmigo. ¿Qué es lo más importante hoy en día en este mundo? ¿Quiénes pensamos nosotros que es el centro de todo? El hombre, ¿cierto? Nuestras prioridades, ¿cierto? Todo se centra en el hombre. Llamémoslo bienestar, llamémoslo felicidad, llamémoslo gratificación personal, pero hoy en día la gente está preocupada de ser el centro del universo. ¿Es nuestra felicidad lo más importante en esta vida? ¿Es en este caso nuestras prioridades, nuestros planes, nuestros deseos lo más importante en esta vida? E incluso te lo digo, esto está contaminando la iglesia del siglo XXI. Y tal vez tú te preguntes, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que está contaminando estos pensamientos tan modernistas? Están contaminando la iglesia del Señor, porque hoy en día cuando a veces escuchamos el culto o cuando a veces vamos a un servicio de adoración, la gente inmediatamente pregunta y te dice: hermano, ¿te gustó el culto? ¿Te gustaron la alabanza? Oh, me gustó la prédica, fue preciosa. Como que si lo más importante, como que si lo más significativo, como que si realmente el centro de todo es que te gusten las alabanzas, es que me guste el culto, es que me guste
me gusta el culto. ¿A quién debe gustar el culto? ¿Hacia quién cantamos alabanzas? ¿Se da cuenta que esto está infectando? Infecta. Yo me preocupo muchas veces cuando veo a la gente, hermano, ¿te gustó la alabanza? ¿Y por qué no preguntamos mejor, ¿le habrá gustado la alabanza a Dios? ¿Se habrá agradado al Señor con nuestra adoración? El Señor está contento con nuestro culto, está contento con nuestro servicio, está agradado con lo que le ofrecemos a Él. ¿Te das cuenta que esto está, hoy en día, el enfoque incluso en la iglesia es hacia el hombre? Es hacia el hombre. Cuando nosotros deberíamos entender que el enfoque debe servir hacia el Señor. A Él cantamos, a Él servimos. Eso vamos a estar desarrollándolo un poquito más adelante en el camino. Pero si nos hacemos la pregunta, ¿para quién es el culto? ¿Para quién? Cuando nosotros vamos a la iglesia, ¿para quién es el culto? Para el Señor. ¿Para quién son las alabanzas? Para el Señor. Eso significa que nuestra única preocupación, eso significa que nuestro único objetivo en el culto, en nuestras alabanzas, en nuestro servicio de adoración, es poder agradarlo, es poder servirlo, es poder entregarle lo mejor a Él. Si no, el culto es vacío. ¿Y por qué sucede? Porque es que la gente hoy en día incluso va a la iglesia con este enfoque antropocéntrico, por decirlo de otra manera, que todo se centra en el hombre. ¿Por qué sucede esto? Yo me inclino a pensar que hoy en día esto está sucediendo porque no hemos entendido realmente cuál es el propósito que tenemos nosotros en esta vida. Y aquí es muy ad hoc y muy cierto, muy clara la pregunta que podemos hacer. Yo creo que mucha gente no ha entendido por qué y para qué está en este mundo. ¿Cuánta gente hoy en día no entiende, vive, come, existe, trabaja, duerme, pero realmente no entiende cuál es el propósito de esta vida? No entiende. Vemos gente con corazones vacíos, vidas rotas, gente que siente que... ¿No te ha pasado alguna vez que sientes que algo falta? ¿O sentiste que algo faltaba en tu corazón? Que comías, que trabajabas, que existías, que tenías tal vez todo lo que querías, tal vez te rodeabas de tecnología, de lujo, de cosas, pero no eras feliz. Algo faltaba, algo falta en el hombre. Y eso es lo que vamos a estar descubriendo en esta tarde, con dos preguntas. La primera pregunta que vamos a estar considerando es, ¿para qué Dios nos creó? Debemos recordar que la pregunta de un para qué describe propósitos. Describe propósitos, en este caso, intenciones. ¿Cuál es la finalidad? ¿Con qué propósito Dios ha hecho lo que ha hecho? Para eso sirve un para qué. Eso significa que cuando estamos diciendo para qué Dios nos creó, estamos diciendo en simples palabras cuál fue el propósito que Dios tuvo al crearte, al formarte, al entretejerte en el vientre de tu madre. ¿Cuál es el propósito que Dios tenía? Y cuando pensamos en un porqué describe motivos. En este caso, motivos. ¿Cuáles fueron los motivos que Dios tuvo para crearte? Fíjese, una cosa es propósito, el objetivo, lo otro es motivo. ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Qué estaba sucediendo en el corazón de nuestro Padre al crearnos? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Te gustaría responder esa pregunta? ¿Te gustaría que avancemos a mirar esa pregunta? Porque creo yo que, y estoy completamente convencido de esto, que muchas de las cosas que hoy en día se viven en este mundo, la soledad, la angustia, la depresión, el estrés y todos estos males del siglo XXI que están acongojando y afectando, e incluso a los cristianos, tienen un detonante. Y el detonante es que todavía la persona, el individuo, no ha entendido cuál es su lugar en esta tierra, no ha entendido cuál es su misión en este mundo, no ha entendido realmente qué es lo que Dios quiere, cuál es el propósito de Dios para su vida. Salmo 138 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso significa que Dios tiene un propósito
propósito en tu vida. Eso significa que cuando Dios te creó, cuando Dios te formó en el vientre de tu madre, cuando Dios en este caso pensó en ti y te modeló, Él tenía un plan, Él tenía un propósito, Él tenía un proyecto para ti, Él tenía una idea para ti. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Somos obra de Dios, ¿cierto? Y si Dios es nuestro formador, y si Dios es nuestro modelador, y si Dios es el que nos, incluso dice la Biblia en Salmo 139, que Él nos entreteje en el vientre de nuestra madre, somos obra de Dios. Eso significa entonces que su obra debe tener algún propósito, alguna finalidad. Entonces vamos a estar respondiendo esta pregunta, y vamos a estar respondiendo entonces la pregunta: ¿para qué Dios nos creó? ¿Ok? Por si acaso, quiero aclararlo. Voy a hacer varias preguntas en esta presentación y espero tener respuesta. Voy a preguntar a los hermanos que están participando sobre estas cosas. Pero si tú tienes dudas de los temas que se van a estar presentando y de los puntos de vista que se van a estar planteando, también tienes todo el derecho a hacer las preguntas. Al final de la presentación va a haber un espacio para poder presentar todas las preguntas que tú tengas, y esperamos que el Señor pueda responder todas las dudas. ¿Ok? Para que esto sea algo interactivo, para que podamos conversar, para que podamos no solamente ser un monólogo, sino que podamos en este caso también entablar una conversación. Así que vamos a avanzar. Entonces, ¿para qué Dios nos creó? Y fíjense muy bien, porque cuando vemos el comienzo del mundo, y quiero poner esta idea, y aquí viene el desafío de que estábamos hablando. Cuando Dios crea el mundo, allí en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, Dios crea todas las cosas maravillosamente. Día 1, sea ya la luz, y la luz fue ya. Crea los astros celestes, el mar, las aguas de arriba, las aguas de abajo. Y comienza en los 6 días de la creación a moldear y modelar todo lo que Él hizo. Pero Dios crea los animales, Dios crea este mundo y todo lo que lo sustenta. Dios crea incluso al hombre y a la mujer, pero Dios nunca explica para qué lo crea. Piensa un poco en esto. Dios crea los animales, Dios crea al hombre, Dios crea todas las cosas, pero Dios nunca dice cuál fue el propósito para crearnos. Solamente da mandamientos: produzca la tierra, germine, de fruto, multiplíquese. Pero Dios nunca explica cuál fue su propósito al crearnos. Y queremos saber, ¿cierto? Queremos entender cuál es el propósito de Dios. Y Dios guarda absoluto silencio sobre esto. Dios no ofrece una respuesta. Tal vez, y quiero pensar un poco en esto, tal vez no era el tiempo de dar la respuesta. Tal vez no estábamos preparados. Tal vez no lo merecíamos, pero Dios guarda absoluto silencio en cuanto a esta respuesta. Y pasan los siglos, pasan los milenios, y Dios ofrece una respuesta. Y te quiero invitar, por favor, si puedes abrir tu Biblia, aunque va a estar proyectado, pero quiero que me acompañes, por favor, al libro de Efesios, capítulo 1. Esta es la pregunta del millón. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios tenía al crearnos? ¿Para qué Dios nos crea? ¿Tendrá esta vida algún propósito? ¿Tendrá esta vida algún sentido? Y como lo dije, pasan los siglos, pasan los milenios, y de pronto el velo es quitado. Dios ofrece una respuesta. Y vamos a entenderlo. Efesios capítulo 1. Vamos a estar leyendo. Esta es una de las oraciones, gramaticalmente hablando, es una de las oraciones más largas en el idioma original.
por lo menos vamos a estar leyendo del verso 3 hasta el versículo 14, porque allí mana vida, allí mana el propósito de Dios para nuestra vida. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si podemos avanzar. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Continuamos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Te diste cuenta? Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos. Si nos damos cuenta muy bien allí en la respuesta que Pablo da, Pablo comienza alabando al Señor. Dice allí el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Preguntas, vienen las preguntas. ¿Qué está tratando de decir Pablo aquí en el versículo 3? Por favor, si alguien me puede ayudar. Bendito. Pablo comienza alabando, Pablo comienza ensalzando, Pablo comienza dando gracias y bendiciendo al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es que Pablo alaba y bendice al Señor? ¿Por qué? ¿Alguien dijo algo? ¿Por qué? Porque Él nos bendijo, muy bien, porque Él nos ha bendecido. Pablo bendice al Señor porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Y qué significa esto de toda bendición espiritual? Hay bendiciones materiales, ¿cierto?, en esta vida. La comida, el vestido, el dinero. Dios colma al hombre con muchas bendiciones materiales. El sol, dice, sale sobre buenos y malos. La lluvia da sobre justos e injustos. Las bendiciones materiales no son muestra, en este caso, de que Dios está contigo. No es una muestra de que Dios está contigo, no está conmigo. Lo que muestra que Dios está contigo, no está contigo, son las bendiciones espirituales. Dios ofrece bendiciones espirituales. ¿A quiénes Dios ofrece bendiciones espirituales? En los lugares celestiales, a los que están en Cristo. Míralo como dice el pasaje. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso significa que si tú estás en Cristo, entonces todas las bendiciones espirituales están disponibles para ti. Y tal vez tú te preguntas en este momento, ¿y qué significa estar en Cristo? ¿Cierto? Porque nuestro idioma español es un poco limitado. Y te voy a explicar por qué. Porque hoy en día nosotros usamos la palabra en para poder describir varias cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, la botella está en la mesa, para describir que la botella está sobre, ¿cierto? Pero tal vez también puedo decir, la botella está
en la mochila. Y tal vez eso está describiendo que está dentro. Y usamos la misma palabra, en. Está en la mesa o está en la mochila. Pero su idea o su significado son totalmente diferentes. Uno está hablando de algo que está sobre, otra cosa está hablando de algo que está dentro. En este caso, en el idioma original que Pablo habla, en el griego, no hay ese problema. En el inglés tampoco, creo, ¿cierto? En el inglés no, tampoco. Está el in, el on, ¿cierto? También describen. Pero en el idioma original, en el griego, que fue escrito en el Nuevo Testamento, no está ese problema. Y la palabra que Pablo utiliza aquí para hablar de en Cristo es la palabra que se usa para estar dentro de Cristo. Eso significa que cuando la Biblia nos dice que estamos en Cristo, y esta oración se va a repetir constantemente, si tú la miras allí en Efesios 1, en Cristo, versículo 4, según nos escogió, en Él, ¿cierto? Después nosotros seguimos mirando en el versículo 11, en Él, verso 12, en Cristo, en el 13, en Él. Si uno mira todo este pasaje, constantemente Pablo está diciendo, en Él. En Él están disponibles todas las bendiciones. Eso significa que los que están con Cristo, están dentro de Cristo, están en este caso llenos de Cristo, están en este caso saturados de Cristo. Eso es estar en Cristo, estar rodeado de Cristo, revestido, dice Gálatas capítulo 3, verso 26, revestido de Cristo. Eso es estar en Cristo. En este caso, si tú estás en Cristo, siéntete como el más privilegiado. Si tú estás con el Señor, si tú estás en Él, eso significa que toda bendición espiritual está disponible para ti. ¿Y cuáles son estas bendiciones espirituales? Versículo 4. ¿Cuál es la primera bendición espiritual, por lo menos que Pablo va a mostrarnos allí en el versículo 4? Dice que somos escogidos según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y qué significa esto? Que Él nos escogió. ¿Qué está tratando de decirnos Pablo cuando habla que somos escogidos en Él antes de la fundación del mundo? Eso significa que antes que este mundo existiese, antes de que Dios diga en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, antes de que Dios dijese sea ya la luz y la luz fue ya, antes de Adán y Eva, ya Dios había escogido a su pueblo. Dios ya tenía un plan, Dios ya tenía un propósito. Es maravilloso lo que el versículo 4 nos está diciendo, porque Dios nos está compartiendo lo que había en su mente antes de que este mundo llegase a existir. Antes, el escogimiento es una doctrina maravillosa, pero muy tergiversada, pero es maravilloso. El saber y el pensar de que Dios nos ha elegido, de que Dios nos ha escogido, de que el Señor nos ha llamado y que somos parte fundamental e importante de sus planes. ¿Te habías sentido de esa manera? ¿Como un escogido por Dios? ¿Como uno que tiene un llamamiento, una elección de parte del Señor? Eso es lo que nos está diciendo el pasaje, y Pablo nos está llamando para que entendamos que si estamos en Cristo y todas las bendiciones espirituales están en Él, entonces también somos escogidos incluso antes de la fundación del mundo. Pero quiero explicarte algo. Y voy a ser bien sutil en esto que te voy a explicar. No quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo, porque hoy en día hay varios pensamientos que hablan del escogimiento personal. Te lo explico. Mucha gente piensa y cree que Dios nos elige personalmente, a cada uno de nosotros, en persona. ¿Ok? Tal vez dice, ¿he escuchado eso? Pero la doctrina del escogimiento personal atenta con varios principios. Por ejemplo, el primer principio que se viola con el escogimiento personal es el principio de la justicia de Dios. Mucha gente dice, no, si Dios me escoge personalmente a mí, pero pensemos que eso fuera realidad. Y llegas al juicio final, y tú has sido fiel al Señor por toda tu vida.
ha participado en cada culto, en cada actividad, ha leído la palabra todos los días, ha sido un cristiano devoto a la voluntad del Señor. Y llegas a la presencia del Padre y el Padre te dice en el juicio final, te vas al infierno. ¿Pero por qué, Señor? Es que yo te elegí desde la fundación del mundo para perdición. Y no importa lo que hayas hecho, y no importa cómo hayas vivido, y no importa si has estado en mi iglesia o no has estado en mi iglesia, yo te elegí desde antes de la fundación del mundo para perdición. Porque eso podría entenderse, ¿cierto? Por un escogimiento personal. Que Dios elige a ciertas personas para salvación y que Dios elige a ciertas personas para perdición. Ahora, imagínate la misma escena, pero ahora conoces a tu vecino y estás mirando a tu vecino, el más malo de todos. No creí en Dios, peleador, garabatero, la persona más mala que tú has conocido. Y llega al trono de Dios. Y en ese momento el Señor le dice, venid bendito de mi Padre, tú has sido elegido para salvación. Tú te preguntas qué está pasando acá. No es que yo lo elegí a Él desde antes de la fundación del mundo para salvación. Y no importa cómo haya vivido, y no importa lo que haya hecho, y no importa lo que pasó en esta vida, yo lo elegí a Él para salvación. Te pregunto, ¿sería eso justo de parte de Dios? ¿Estaríamos hablando nosotros de la justicia de Dios? Que Dios elija a algunos para salvación y que elija a otros para perdición. Porque hay un segundo principio que se viola, que es el principio del libre albedrío. Porque si ya todo está predeterminado y delimitado y elegido, entonces ya no importa el tener la libre disposición de decidir. Ya que el libre albedrío es y va a seguir siendo siempre una bendición si lo ocupamos para los propósitos de Dios, pero una maldición si lo ocupamos para principios egoístas. Tenemos libre albedrío, ¿cierto? La libertad de decidir qué rumbo toma nuestra vida, cómo queremos vivir, en qué queremos ocupar nuestro tiempo. Entonces el escogimiento que Pablo está proponiendo acá, fíjate que hay una frase que lo describe muy bien, dice el verso ahí, versículo 4, según nos escogió en Él. Eso márcalo, en Él. No somos escogidos personalmente, lo que está escogido es en Cristo. En Cristo. Y los que están en Cristo, entonces han hecho suyo esta elección. Los que están en Cristo, entonces han hecho suyo este escogimiento. Te lo digo más simple, para que podamos entender un poco. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Según Efesios, los que están unidos a Él, ¿cierto? Si yo miro, por ejemplo, 1:1, para poder entenderlo, 1:1, no está en la diapositiva, pero quiero que lo mires conmigo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. ¿Cómo son llamados los que están en Cristo? Los santos y fieles. ¿Quiénes son los santos y fieles? Los que se encuentran en Éfeso. ¿A quién le escribe Pablo aquí? A la iglesia de Éfeso. Eso significa que los santos y fieles que están en Él, ¿quiénes son? La iglesia. ¿Ok? Entonces cuando dice que somos escogidos en Él, significa que Dios elige a su pueblo, que Dios provee todo lo justo y necesario, y que cuando tú te haces parte de la iglesia, y cuando tú te haces miembro de la iglesia, cuando tú te unes a Cristo, en ese momento te estás uniendo al propósito eterno que Dios tenía para salvar a este mundo. Esa es la doctrina del escogimiento. Tenemos toda bendición espiritual. Somos escogidos en Cristo. Míralo muy bien ahí. No solamente eso, también nos dice el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor,
habiéndonos predestinado, somos bendecidos por Dios con toda bendición espiritual, somos escogidos en Él, en Cristo. Tenemos en este caso un propósito para estar santos, para ser santos y sin mancha, en amor. ¿Te has dado cuenta de todas las oraciones poderosísimas que está construyendo Pablo? Si tú quieres encontrar un buen pasaje que diga todo lo que un cristiano tiene por solamente estar en Cristo, Efesios capítulo 1 es la respuesta. Toda bendición espiritual está disponible para ti. Has sido escogido antes de la fundación del mundo en Cristo. Él te ha amado. Él te ha incluso predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Somos adoptados, somos predestinados, somos escogidos, somos amados por Él. No solamente nos dice eso, sino que también somos aceptos en el amado, dice el versículo 6. Tenemos redención por su sangre, versículo 7, el perdón de pecados. Nos dio a conocer toda la riqueza de su sabiduría y de la inteligencia. Versículo 8. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Versículo 9. Con el propósito de reunir todas las cosas. Versículo 11. Nos dio herencia. Herencia en los cielos. Nos dio a conocer el Evangelio. Versículo 13. Para que a través del Evangelio podamos tener salvación y ser sellados con el Espíritu Santo. Nos dio el Espíritu Santo como arras, como garantía de la herencia, de la posesión adquirida. Fíjate todos los privilegios que tú y yo tenemos solamente por encontrarnos en Cristo. Somos escogidos, elegidos, predestinados, amados, aceptados. Tenemos redención. ¿Sabe todos esos conceptos maravillosos? Ser redimido de todos nuestros pecados. Alguien pagó el precio. Redención, rescate, compra. Estábamos cautivos en el pecado, Cristo paga. Somos adoptados. No éramos parte de la familia de Dios. No éramos enemigos, éramos extraviados de Dios, pero Él nos ha hecho formar parte de su propia familia. Y como somos parte de la familia, tenemos derecho a herencia. Tenemos derecho a posesión. Hay un trozo del cielo que está reservado para ti si estás en Cristo. Recuerda que dijo Juan capítulo 14 que Él fue a preparar morada. Él fue a preparar morada. Nos dio a conocer el Evangelio, nos ha sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está morando en cada uno de nosotros como un arras, como una garantía, como un sello de nuestra herencia y de la posesión adquirida. Fíjate todos estos privilegios que Dios está entregándote, que Dios está entregándome a cada uno de nosotros que nos encontramos en Cristo. Y la pregunta que yo me estoy haciendo en este momento, y tal vez tú te estás preguntando, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Es que, ¿para qué Dios hace todo esto? ¿Para qué Dios te escoge? ¿Para qué Dios te salva? ¿Para qué Dios te redime y te da una herencia? ¿Para qué Dios pone el Espíritu Santo dentro de ti? Tres veces el pasaje lo dice. 3 veces. Verso 6, verso 12 y versículo 14. 3 veces Pablo explica, inspirado por Dios, cuál es el propósito, el para qué Dios hace lo que hace. 3 veces lo dice. ¿Cuál es la respuesta? ¿Para qué Dios nos crea? ¿Para qué Dios nos salva? ¿Para qué Dios nos redime? ¿Para qué Dios nos da herencia? ¿Qué es lo que dice? ¿Hermano? Amén. Amén. Para alabanza de su nombre. ¿Lo estás viendo conmigo? Eso debe marcarlo, por favor. Si tú puedes, en tu Biblia. Dios está haciendo todo lo que está haciendo. Dios está salvando, Dios está escogiendo, Dios está dándote una herencia, Dios está dando el Espíritu Santo morando como un arra, como una garantía, para alabanza de la gloria de su gracia. Eso significa en simple palabra que somos creados para alabanza de Dios. Amén. Esto me va a invitar a otras preguntas, ¿cierto? Preguntas llevan a otras preguntas. Pero esta es la sentencia. Dios te ha creado a ti y a mí para que le alabemos, para servir, para alabanza de la gloria
Ese es el propósito de tu vida y de mi vida. Alabar, exaltar a este maravilloso Dios. La vida no es para vivirla para nosotros mismos, no es para ser más famosos, más grandes, más reconocidos por las demás personas. Cuando Pablo tiene que explicar cuál es el propósito, por qué y para qué Dios hace las cosas, nos dice que Él hace todas las cosas para la alabanza de su gloria. Y entonces debemos hacernos una pregunta, y la pregunta que viene inmediatamente es: si somos creados para alabar, como dice allí verso 6 en Efesios 1, versículo 2 y versículo 14, entonces ¿qué es? ¿Qué es alabar? ¿Qué es alabar? Pregunto. Por favor, si pueden avanzar la diapositiva. Sí, avancemos. ¿Qué es alabar? ¿Qué es alabar? Exaltar, engrandecer. ¿Te hago una pregunta? ¿Dios necesita ser engrandecido? Entonces alabar no es engrandecerlo. Dios ya es el más grande. No necesita que el hombre le engrandezca. ¿Cierto? ¿Qué es alabar? Quiero desafiar un poco los conceptos que tenemos, porque a veces en la iglesia hablamos la alabanza y alabar a Dios y alabemos al Señor, pero realmente en la Biblia, ¿qué significa la palabra alabar? ¿Qué realmente significa la palabra alabar? ¿Agradecer? Creo que no. Creo que no. ¿Alabar? 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 ¿Ah? ¿Bendecir? No. En la Biblia, quiero decírtelo, en la Biblia, para que si puedes anotarlo, va a ser importante, en la Biblia la palabra alabar tiene dos sentidos. Puede avanzar la próxima diapositiva, por favor. Alabar en la Biblia tiene dos sentidos. El primer sentido es el elogio. El segundo sentido es la honra. Vamos a entender un poco. Cuando hablamos alabar en el sentido del elogio, alabar es decirle a Dios lo que Él es. Eso es alabar. En el sentido del elogio es decirle a Dios lo que Él es. O sea, reconocerlo. Reconocerlo. Te pregunto, cuando cantamos en la iglesia y decimos que Él es grande, que Él es maravilloso, que Él es fuerte y Él es temible, ¿lo dices porque la letra lo dice o lo dice porque tu corazón lo siente? Porque muchas veces la gente lo dice solamente porque aparece en la proyección, porque es la letra. Pero si alabar a Dios es decirle a Dios lo que Él es, entonces cuando tú le estás diciendo que Él es grande, entonces cuando tú le estás diciendo que Él es fuerte, si tú le estás diciendo que Él es todo para ti, que es lo más grande de este universo, entonces porque eso es la verdad. Dios no necesita ser ensalzado, porque Dios es el más grande de todo. Dios no necesita en este caso que el hombre lo levante, porque Dios está en el primer lugar. Cuando tú le alabas, solamente tú le estás diciendo lo que Él es. Señor, esto es lo que tú eres. Y te alabo, esto es lo que tú eres. Eres lo más grande para mí. Eres lo más maravilloso para mi corazón. ¿Cierto? ¿Es Dios grande y maravilloso? Alábalo entonces, reconócelo. Reconóceselo a Él. Avanzamos un poco. ¿Cierto? Por si acaso ahí para que la gente lo tenga también y lo pueda notar. En el sentido del elogio, alabar es decirle a Dios lo que Él es. Ahora, en el sentido de la honra, número 2, en el sentido de la honra, honrar es poner a Dios en el lugar que Él se merece. ¿Cuál es el lugar que Dios se merece en tu vida? ¿Cuál? ¿El quinto? ¿El tercero? El primero, ¿cierto? ¿Cuál? Eso significa honrar.
darle a Dios el lugar que Él se merece en tu vida. Te pregunto, ¿Dios tiene el primer lugar en tu vida? ¿Dios tiene el primer lugar en mi corazón? ¿Dios tiene el primer lugar en mi tiempo, en mis fuerzas, en mi dinero, en lo que yo soy? ¿Es Dios realmente lo más importante en esta vida para mí? ¿Le estoy honrando como Él se lo merece? ¿Estamos honrando a Dios como Él se lo merece? Eso es honrar. Ponerlo en el primer lugar, ponerlo en el lugar que Él se merece. Dios se merece el primer lugar de tu vida. Y tal vez tú te preguntes, ¿pero por qué? ¿Por qué es que yo debo poner a Dios en el primer lugar de mi vida? Porque Él lo ha dado todo por ti. Él dio a su Hijo Jesucristo. Él entregó su sangre preciosa. Él te ha dado una salvación tan grande. Él ha provisto cada una de tus bendiciones materiales y espirituales. Dios ha sido bueno. Dios te ha puesto en el primer lugar, incluso su Hijo Jesucristo. Cuando pudo haber pensado en sí mismo o pensar en nuestra salvación y nosotros, Él pensó en nosotros. Él nos puso en el primer lugar para que ahora tú y yo podamos ponerlo a Él en el primer lugar. Pero esto me lleva a otra pregunta. Porque si alabar es decirle a Dios lo que Él es, y también es honrarlo, ponerlo en el lugar que Él se merece, la pregunta que viene ahora es ¿cómo? Entonces, ¿cómo es que tú, cómo es que yo, cómo es que cada uno de nosotros podemos alabar a Dios en esta vida? ¿Cómo? ¿Cómo es que tú y yo podemos honrar a Dios en esta vida? Por favor, con la diapositiva. Por favor, ¿cómo es que podemos hacerlo? Esa es la pregunta que viene ahora. Fíjate lo que dice ahí Isaías, para reafirmar este punto. Isaías capítulo 43, versículo 7 y versículo 21, dice la palabra del Señor: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Somos creados, somos formados por Dios para poder alabarle, para poder glorificarle, para poder honrar a este Dios grande y maravilloso. Y tu vida no encuentra ningún propósito, y mi vida no encuentra ningún sentido si no estamos alabando, si no estamos glorificando, si no estamos entregándonos a este Dios grande y maravilloso. Este es el propósito de la vida revelado por Dios. Existimos para honrar, existimos para adorar, existimos para alabar, no para satisfacernos a nosotros mismos, no para encontrar gloria personal, no para ser fama ni reconocido. Te lo pongo más simple. Si hablamos de medicina, Dios es el médico, Dios es el doctor, y tú eres, y yo soy, el bisturí, el estetoscopio. Si hablamos de medicina, Él es el médico y tú eres el bisturí. Si hablamos de arte, Él es el pintor o el escultor y nosotros somos el pincel. Si hablamos de literatura, Él es el escritor y tú eres lápiz y bolígrafo. ¿Has entendido cuál es nuestra posición en esta vida? ¿Hemos entendido cuál es nuestra posición? Ahora te pregunto, una pregunta obvia. Cuando una operación va bien, ¿a quién se le agradece? ¿Se le agradece al médico? ¿Se le reconoce al médico? ¿O se le reconoce al bisturí? ¿A quién se le agradece? ¿A quién se le reconoce? Al médico, ¿cierto? Es obvio. Nunca vamos a ver, no, muchas gracias bisturí, gracias por ayudar a mi familia. Se le agradece al médico, ¿cierto? Esto es para que entendamos nuestra posición. Debe ser esta analogía. Cuando se reconoce una obra de arte, ¿a quién se premia? O lo digo mejor, a veces cuando se le ponen los nombres en las calles. ¿Los nombres de quién tienen las calles? De los pintores, ¿cierto? Picasso, Rembrandt, ¿cierto? Nunca he visto una calle que diga Faber-Castell 2, número 2, ¿cierto? Nunca se ha reconocido un pincel por una pintura. Siempre se ha reconocido
al pintor. Nunca he visto que se ha reconocido un lápiz para que gane un bestseller. Sí he visto escritores que han ganado un bestseller o un Nobel de literatura. Entonces, todas estas cosas te estoy diciendo para que podamos entender cuál es nuestra posición entonces en esta vida. Porque si Dios es el médico, si Dios es el pintor, si Dios es el escritor, significa entonces que nosotros somos, ¿qué es lo que somos entonces nosotros? Instrumentos. Instrumentos en las manos de Dios. Debemos sentirnos honrados. Yo quiero que hoy día te vayas pensando que tú tienes que sentirte completamente honrado porque Dios te usa. Pudo haber usado otro pincel, pudo haber usado otro lápiz, pudo haber usado otro bisturí, pero te usó a ti. Dios ha decidido que tú seas el pincel, Dios ha decidido que tú seas el bisturí, pero no por eso el premio lo ganamos nosotros. No por eso la gloria la ganamos nosotros. No por eso el reconocimiento debemos buscarlo nosotros. ¿Has entendido entonces cuál es el sentido de la historia? Esto no se trata de ti entonces. Esto no se trata de ti. Esto se trata de Dios. Esta vida no se trata de ti. Esta vida se trata de Dios, de cómo exaltarlo, de cómo honrarlo, de cómo entregarle lo mejor de nuestra vida, de cómo ofrecerle esta adoración espiritual en nuestra vida y en nuestro corazón. Grábate eso en tu mente. Esto no se trata de ti. Esto no se trata de mí. Esto se trata de Dios. Esta historia se trata de Dios. Esta vida se centra en Dios. Y todo lo que hacemos debe centrarse en el Señor. Amén. Entonces, ¿cómo podemos alabar a este Dios? ¿Cómo podemos darle la gloria, el elogio, la honra a este Dios grande y maravilloso? ¿Cómo glorificamos a Dios? Vamos a mirar un pasaje, por favor. Vamos a mirar un pasaje, ¿cómo podemos alabar a Dios? Que se encuentra en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11. ¿Cómo es que nosotros podemos alabar a Dios? La palabra del Señor dice ahí en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11, si alguno habla, hable la palabra de Dios. Si alguna ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, ¿a quién pertenece? La gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Según este pasaje. Muy bien, hermana. Cuando hablamos, fíjese que hay harta gente que dice, como ahora, glorifiquemos a Dios. Y decimos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pero, ¿será esa la única manera de glorificar a Dios? ¿Será eso toda la película? ¿Glorificamos solamente a Dios diciendo, gloria a Dios para siempre? Por lo menos este pasaje nos desafía. Porque este pasaje nos dice que nosotros debemos glorificar a Dios con lo que sale de nuestra boca. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno sirve, si alguno hace, si alguno obra, obre, ministre, sirva conforme al poder que Dios da. Nosotros en este pasaje glorificamos a Dios de dos maneras. Por lo que hablamos, por lo que sale de tu boca, y también glorificamos a Dios por lo que hacemos, por la vida que tú vives, por el servicio que tú le prestas a Dios, por en este caso, cómo estás ocupando tus miembros, tus pies, tus manos, tu vida, lo que eres. Glorificamos a Dios con nuestra boca, glorificamos a Dios con nuestra vida. Amén. Eso como lo dijo el hermano entonces. Si vamos a hablar, hablemos conforme a las palabras de Dios. Si vas a hablar algo de Dios, si vas a ayudar a alguien en Cristo, habla. Pero no hables tu historia, no hables tus ideas, no hables lo que tú crees, no hables lo que tú piensas. No, habla conforme a las palabras de Dios. Eso es lo que convierte el alma. Eso es lo que da solidez y estabilidad a nuestra vida. Y si vas a servir, si vas a dar, si vas a entregar, si vas a ministrar, hazlo. Pero no con tus propias fuerzas. No lo hagas con tus propias fuerzas. No lo hagas con tu competencia. No lo hagas con tu inteligencia. Hazlo
pero hazlo conforme al poder que Dios da. Por favor, otro pasaje. Primera de Corintios 10:31, hablándonos de lo mismo, Pablo le dijo allá a los hermanos en Corinto: si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, dice el pasaje allí, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Habías pensado en eso? Que todo lo que hacemos, que todo lo que vivimos, que en todo lo que nos involucramos, todo esto debe ser ofrecido, debe ser entregado para gloria de Dios. Si comes, si bebes o haces cualquier cosa, hazlo todo para gloria de Dios. Amén. Eso significa entonces que tu vida, que mi vida es adoración, porque todo lo que hacemos debemos hacerlo delante del Señor y como que si Él nos estuviera mirando. Te pregunto, para poder poner un ejemplo, ¿cuánto cambiarían nuestras vidas si viviéramos este principio espiritual? ¿Cuánto cambiarían nuestras vidas si practicásemos este principio de que en todas las cosas, en cada una de las cosas que me involucro, en lo que hago, en lo que como y en lo que bebo, debo hacerlo para la gloria de Dios? ¿Cuántos pecados nos evitaríamos si entendiésemos que el Señor nos está mirando? ¿Te imaginas el Señor tomar a 4 ángeles, para poner un ejemplo, una comparación, tomar a 4 ángeles y pusiera un lienzo en el cielo, y el lienzo dijera: sonrían, los estoy mirando? Porque hemos ido muchas veces a algún negocio, a algún lugar, ¿cierto? Y cuando miramos ese papelito, sonrían, los estamos grabando, uno inmediatamente, cuidado, ¿cierto? Pero imagínense que el Señor tomara 4 ángeles y pusiera el lienzo en el cielo, un lienzo muy grande que todos pudieran ver, y en ese momento miraras el lienzo y el lienzo dice: sonrían, los estoy mirando. Y cuando vas a decir tal vez esa mala palabra, me está mirando. O cuando tal vez te vas a irar, te vas a enojar, me está mirando. O cuando tal vez vas a hacer ese algo ilícito, me está mirando. ¿Cuánto cambiarían nuestras vidas espirituales si entendiésemos todo el día y en cada momento y en cada lugar y en cada cosa que hacemos, que todo lo que hacemos es adoración, todo lo que hacemos está delante de Dios? Eso significa que tú tienes que pensar muy bien en lo que te estás involucrando, en cómo estás gastando tu tiempo, porque todo lo que hacemos es hecho para gloria y para honra y alabanza del Señor. Tu vida y mi vida es adoración. 24/7, 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, hacemos y estamos todo delante del Señor. Entonces, para finalizar con esta parte de la presentación, entonces, ¿cuál es el cristiano verdadero entonces? Quiero que pienses un poquito. ¿Cuál será el cristiano verdadero entonces? Si la vida es adoración, si existimos para alabar, honrar y glorificar a este Dios grande y maravilloso, entonces, ¿cuál es el cristiano verdadero? ¿Cuál será? Delante del Señor, el cristiano verdadero. Piensa un poco. Yo me he librado mucho en esto. ¿Cuál es el cristiano verdadero entonces? ¿Y sabe cuál es la respuesta que he conseguido en la palabra? El cristiano verdadero es el que sirve, alaba y glorifica al Señor cuando nadie más te está viendo. Es fácil servir a Dios. Ahora que estamos aquí en la reunión, es fácil decir que alabamos a Dios cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en el culto, cuando estamos cantando al Señor, pero ¿es lo mismo cuando estamos solos? ¿Es lo mismo cuando estamos delante del computador? ¿Es lo mismo cuando estamos con nuestros amigos? ¿Es lo mismo? Allí se ve realmente el cristiano verdadero, por la clase de vida que tú vives, en lo secreto, en lo íntimo, en tu corazón, porque allí Dios también está mirando. Ese es el
cristiano verdadero, el que es verdadero y genuino, no cuando los demás miran, no cuando los demás te están observando, sino que es genuino y verdadero cuando nadie más te ve, cuando nadie más te está observando, y el único que te mira, y el único que te observa es el Señor. Es el cristiano verdadero. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a ir un break, ¿cierto? Simón. Vamos a continuar en la próxima parte de la presentación, ahora con la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos creó? Para después llegar a las conclusiones.